a nivel profesional, estamos siempre en una búsqueda de demostrar competencia. Estamos siempre forjando este elemento que es el que se supone se nos reconoce en la sociedad, nuestro jefe, nuestros colaboradores, se nos reconoce nuestros compañeros, nuestros socios. Es lo que vamos forjando y lo que intentamos trabajar con educación, con formación, con cursos, con licenciaturas universitarias, posgrados, lo que estudies, lo que tú hagas. Sin embargo, creemos que sobre esto no podemos hacer nada, ¿no? No tenemos ningún efecto, esto es lo que viene de serie y esto no se puede cambiar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ha escuchado yo soy así y no voy a cambiar? ¿O cuántas veces hemos escuchado que todavía es peor? Yo soy así, al que no le guste, que se joda. ¿No? Yo lo he escuchado. O sea, no me importa el mundo, yo soy así. El yo soy así es una de las primeras claves que se trabaja en el taller y en el proceso y en el libro. Es decir, el yo soy así, realmente esta metodología es para forjar un carácter que haga una diferencia trascendente en tu vida. Si eres consistente y perseverante en ese trabajo de construir y de pulir tu carácter y de ir cimentando ese carácter, esto puede ser determinante para el resto de tu vida. Mucho más importante que la competencia. Si bien es cierto que si no hay competencia, tú para mí no eres confiable. Si tú no sabes de lo que hablas, si tú no sabes de tu actividad, si no percibo que controlas, si yo no percibo que tú manejas ciertos conceptos, criterios, procedimientos, procesos, herramientas, que razonas, que reflexionas, que aportas, pues evidentemente a lo mejor a mí no me interesa tu propuesta, por tanto no eres confiable, yo no confío en ti. Pero la confiabilidad se sustenta en estos dos. La mayoría de la gente se centra en la competencia, que son conocimientos, habilidades y experiencia. Yo soy competente porque tengo conocimientos, habilidades y experiencia. Sin embargo, esta parte de aquí la dejamos olvidada. Esto viene de serie, esto no cambia. Yo soy así y ya está. Y por eso tenemos conflictos en nuestras relaciones personales, nuestras relaciones laborales, relaciones de socios, relaciones con mi jefe, con compañeras, compañeros. No por un tema de competencia, por un tema de carácter. Y esto decimos, bueno, esto no tiene remedio, para esto no hay remedio, ¿no? Bueno, justamente los 7 hábitos lo que hace es que te da un martillo y un cincel para que lo trabajes. Ahora, no creáis que esto es el programa, la metodología, el libro milagroso, no lo es. Es un libro que te puede cambiar la vida. Pero esto hay que forjar y trabajar. Y ten en cuenta que esta es una piedra muy dura. Tu carácter se ha forjado con mucho tiempo. Y está duro. Y hay que darle y darle y darle y darle al martillo y al cincel hasta que vaya moldeándose ese carácter. Para mí la clave radica en trabajar en el carácter. Realmente en forjar un carácter. Y esto fue lo que me transmitió el hijo de Kobe, sus correos electrónicos, cuando nos explicó que realmente cuando tú trabajas el carácter, vas a crear un constituyente, un elemento clave en tu vida, y cuando tú cambias tu carácter, todo alrededor cambia. Todo alrededor cambia, se transforma. La mayoría no tenemos paciencia para forjar el carácter. O nos dejamos llevar por estímulos negativos, o nos convertimos en reactivos. O achacamos que yo no puedo cambiar mi carácter porque mi padre era así, mi madre era así, mi abuelo era así. Y esto viene de herencia. No se puede cambiar. Ese tipo de creencias es lo que hace que posterguemos y dejemos a un lado trabajar el carácter, cuando es la esencia de una vida equilibrada, de una vida balanceada, de una vida donde le doy sentido, donde yo entrego lo mejor de mí porque yo he trabajado en mí. Una vez que yo trabajo mi creencia, trabajo mi paradigma, ¿de acuerdo? Puedo empezar
a desarrollar un proceso nuevo, una práctica nueva, una técnica, un arte. Empiezo a ejercitar, evidentemente, cuando empiezo a ver cuál es el proceso en el cual voy a trabajar para forjar un hábito efectivo en mi vida y empezar a esculpir y a cimentar con el martillo y el cincel ese carácter que es vital para que mi vida sea plena y que realmente en el fondo tome las riendas de mi vida. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no tomé esta decisión? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué dejé hacer esto otro? ¿Qué es lo que he dejado de hacer? ¿Qué es lo que... ¿Qué tiempo he empleado en mi vida para hacer ciertas cosas que nunca me han beneficiado en nada? Que nunca me han entregado nada, que nunca me han otorgado nada, que nunca he crecido con ellas, que nunca han significado nada relevante en mi vida. Vemos que de acuerdo a como yo veo, entiendo, comprendo, interpreto, diseño un proceso, un plan de acción, ejercito a través de un cambio de conducta, de comportamiento, que va forjando evidentemente, ¿qué? Va forjando esos hábitos que yo produzco en mi vida, tiene un impacto directo en... Ya no me queda más color el pulmón. En mi entorno, en mis relaciones, en mi actividad profesional. En mi persona. Que además vuelve a alimentar mi creencia, paradigma y creencia, mi mapa mental respecto a voy en el buen camino, voy avanzando, las cosas salen mejor, mi vida empieza a tener sentido, acabo de coger una rienda del caballo que es mi vida, que soy yo, y ya por lo menos no estamos en la cuadra, ya hemos salido de la cuadra, ¿de acuerdo? Pero ese proceso de cambio es un proceso que parte de la creencia, se va diseñando en el proceso, se trabaja el cambio de conducta y comportamiento. No puedo hacer lo mismo que hacía ayer si quiero forjar mi carácter. Deseo, conocimiento, habilidad, diseño un proceso, cambio mi conducta y comportamiento, dejo de hacer esas cosas que no son productivas, dejo de hacer esas cosas que no me benefician, dejo de hacer esas cosas que van en contra de los principios. Esto es, ya Daniel, pero es que esto, el tema de los principios, os he mencionado uno, la ley de la cosecha, es un principio que nos debe inundar, que es para toda la vida, lo que tú siembras, recoges, siempre. Es universal, va más allá de tu opinión, va más allá de tu comprensión, es una ley que es así. Y constantemente las personas estamos luchando, pegándonos de cabeza contra esos principios, contra esos pilares. Decimos, ¿y por qué tengo esta vida que tengo? ¿Por qué me pasa esto que me pasa? ¿Y por qué me pasa esto con...? ¿Por qué te estás dando constantemente contra ese pilar, esa columna? Que es un principio. Volviendo a los hábitos, hay otro de los principios que también te anuncia el doctor cuando te explica sobre una vida balanceada, equilibrada, plena, satisfactoria, llámalo como quieras. Y te introduce el concepto del principio del balance entre la producción y la capacidad de producción. La producción y la capacidad de producción, el P y el CP. Y bueno, pues ahí utiliza el cuento de Isopo de la gallina de los huevos de oro, ¿no? De cómo nos estamos matando a nosotros mismos, que somos la gallina de los huevos de oro, para sacarnos esos huevos de oro. Y bueno, él te explica evidentemente que hay un proceso de equilibrio y de producción y de capacidad de producción que tiene que ser siempre un equilibrio, un balance, porque si no se desbalanza. Entonces, en este proceso es otra de las leyes que no vamos a perder de vista, lo voy a apuntar aquí y luego voy a profundizar un poquito más sobre cómo tiene un efecto en nuestra vida, ley del equilibrio entre la producción y la capacidad de producción.
Hay mucha gente que cuando quiere desarrollarse personalmente o busca desarrollarse profesionalmente en una organización y quiere liderar a otros, quiere empezar ya con el liderazgo interpersonal. Entonces voy a ilustrar rápidamente el liderazgo interpersonal para ver cómo se constituye la victoria pública, para que veamos la diferencia entre unos hábitos y otros. Victoria pública. La victoria con otros. ¿Vale? Entonces tenemos pensar, ganar, ganar. Primero comprender para luego ser comprendido. Y crear sinergia. El último hábito es afilar la sierra, que es un hábito que rodea a los otros 6, los integra a los otros 6, porque está basado en este principio. Cuando queremos forjar el liderazgo personal o el liderazgo interpersonal con otros, liderar a otros o liderarme yo a mí mismo, fíjate que utilizamos las palancas claves para que vayamos trabajando con el martillo y con el cincel para forjar ese carácter, las confundimos y las intercambiamos. Y entonces, la palanca clave, lo que hace que tú forjes tu carácter y consigas tu victoria privada, se llama determinación. Ese es la gasolina, ese es el elemento clave, eso es el alimento que necesita tu cerebro para poder forjar tu carácter. Determinación. Para hablar de un liderazgo efectivo basado en principios, hablamos de la consideración. Trabajamos el liderazgo personal con mucha consideración. Y somos muy determinantes con los demás. ¿Y es al revés? Tienes tremendamente determinante contigo mismo, con tus hábitos improductivos, con tu tendencia a no hacer las cosas, con tu tendencia a postergar, con tu tendencia a no planificar y organizarte, con tu tendencia a ser... Tienes que ser determinado contigo mismo para forjar un carácter. Y entonces entiendes que siendo considerado por los demás, creas un liderazgo basado en principios. Y esas personas, evidentemente, se van a sentir ¿qué? Se van a sentir que tú eres una referencia, que tú eres una persona a las cuales quieren ellos imitar. Porque tú has cimentado con tu determinación tu liderazgo personal. Sin embargo, muchas personas quieren ser determinantes con los demás y a veces considerados consigo mismos. Excesivamente considerados.